Buenos días. Esta clase va dirigida especialmente a los alumnos de primero de bachillerato del 1BH que no pudieron dar este tema conmigo en clase, pero os lo envío a todos de todas formas por si os puede venir bien para repasar. Vamos a centrarnos en analizar la Alemania nazi y cómo se vino abajo la República de Weimar, cómo se creó el nazismo y cómo va escalando hasta el poder y finalmente pues eso, toda la dictadura de Hitler y la política aplicada por el partido nazi, el expansionismo previo a la Segunda Guerra Mundial, y ya la Segunda Guerra Mundial la veremos en futuras clases virtuales de estas que estoy haciendo, ¿no? Porque os lo paso como vídeos entre comillas aparte, ¿vale? Así que bueno, vamos con este tema vuestro que era el 11, fascismo y nazismo en la época entre guerras. Vamos a ver el punto 3, que era el que me quedó por tratar en clase con algunos de vosotros, el nazismo. Bueno, ahí tenéis una imagen en la que se ven pues esos desfiles de masas, esa sociedad militarizada propia del Tercer Reich, ese culto a la personalidad que ya hemos ido hablando en clase cuando comentamos las características del fascismo y el nazismo, y en este caso como la organización de las SS, que ahora hablaremos de ellas, se extiende a la sociedad, aumenta la afiliación y se militariza la sociedad civil, ¿no? Bueno, para empezar hablando del nazismo, obviamente hay que hacer referencia a algo importante que es la crisis de la República de Weimar. La República de Weimar, como recordaréis, es el régimen que se crea en Alemania, ese régimen democrático, republicano, que surge en 1918 con el fin de la Primera Guerra Mundial, con la derrota alemana. Es decir, si recordáis, hacia 1918, en noviembre, el Kaiser abdica, viendo que la guerra está prácticamente perdida. El alto mando alemán, liderado por Hindenburg y por Ludendorff, entrega el poder a los políticos, que hasta ese momento lo habían tenido, a los partidos políticos, y estos serán los encargados de firmar un armisticio, es decir, una deposición de las armas, una entrega de las armas a los aliados, a la antigua Entente, si recordáis. Con lo cual, esto será clave para después entender por qué los nazis vertían sus acusaciones sobre socialistas, judíos, etc. Es decir, acusaban a los partidos políticos de haber vendido a Alemania, porque digamos, la gestión de la guerra la habían llevado a cabo los militares, pero estos militares que deciden no firmar el armisticio, sino darle la responsabilidad de eso a los políticos, hará que se culpe a los políticos de la recién proclamada República de Weimar como los culpables de haber entregado a Alemania, que según la teoría nazi y apoyada por varios militares, podía haber seguido resistiendo. Esto era una falacia enorme. Alemania estaba ya más que derrotada. Prolongar la guerra solamente hubiera servido para continuar con la debacle, con el desastre, pero bueno, en cualquier caso, dentro del nazismo se apoyó esta idea y por supuesto la conspiración judía que había detrás, la coalición con los socialistas, etcétera. Todo esto basándose en datos totalmente sacados de contexto, pero bueno. El caso es que se proclama la República de Weimar y comienza una democratización de Alemania. Pero esta República democrática, en la que se reconocía, por ejemplo, el sufragio universal masculino, y no solo masculino, sino también el derecho al voto de las mujeres, se ampliaban derechos, etc., a pesar de eso van a tener que enfrentarse a graves problemas desde un primer momento. Como por ejemplo, esa idea del malestar nacionalista, por la pérdida de territorios, las condiciones durísimas del Tratado de Versalles, el pago de la deuda, la crisis económica, o el refuerzo del movimiento obrero siguiendo la influencia de la Unión Soviética. Es decir, el triunfo de Lenin en la URSS alentó a movimientos como el espartaquista, liderado por una socialista que fue de los referentes del marxismo de su momento, Rosa Luxemburg, que llevan a cabo la revolución espartaquista con la idea de crear una especie de Estado soviético. También en Alemania fracasa y la policía, apoyada por los Freikorps, que eran grupos ultranacionalistas y paramilitares de los que prácticamente va a surgir el nazismo, acaban con la rebelión. Estos voluntarios exmilitares acaban con la rebelión, asesinan a Rosa Luxemburg y a su marido Karl Liebknecht. En fin, una represión brutal.
Y bueno, en fin, esa polarización por un lado de la derecha, por otro lado de la izquierda, la crisis económica, la debilidad de los gobiernos democráticos, todo esto va a ir debilitando a la Alemania de Weimar y finalmente aparecerá el nazismo poco después del fin de la guerra, en 1919, siendo Adolf Hitler prácticamente su líder desde sus comienzos. No lo fundó él, el partido nazi, pero prácticamente desde los comienzos ya era su. Así que bueno, hay que recordar que en los años 20 Alemania atraviesa una serie de problemas muy graves, como lo que estaba comentando, ¿no? La radicalización de posturas, la debilidad de la democracia y por supuesto la crisis económica derivada de la propia posguerra, como afectó a todos los países, agravada en Alemania por la deuda contraída en Versalles. Con lo cual, esto llevó, si recordáis, a la gran crisis del marco, que ya lo vimos en temas aparte. Alemania, para pagar sus deudas, empieza a emitir más papel moneda y esto provoca una hiperinflación, es decir, un aumento enorme de los precios debido a que el dinero pierde valor. Ahí tenéis una imagen en la que se ve a niños jugando con fajos de billetes. Si recordáis, os dije que se llegaron a imprimir billetes de billones de marcos, ¿vale? Así que bueno, esto se agravó aún más cuando los franceses, para obligar a los alemanes a pagar la deuda de Versalles, invaden esa zona del Ruhr que había quedado desmilitarizada por el Tratado de Versalles. Esto hace que el gobierno alemán imprima aún más billetes y la crisis llegue a puntos insostenibles, asfixiantes, y no es de extrañar que en este momento el nazismo intente su primera gran actuación política intentando un golpe de Estado en Múnich, en la ciudad de Múnich, lo que se conoció como el Putsch de Múnich o el golpe de la cervecería, porque empezaron conspirando ahí en una cervecería en Múnich. Fracasó y los principales dirigentes del golpe, como Ludendorff, que había sido un héroe de guerra en un primer momento, o el propio Hitler, acabaron en prisión, aunque por poco tiempo, por los contactos que tenían dentro de las fuerzas del orden, de los políticos, etcétera, de la República de Weimar. Decir, como curiosidad, que en estos momentos, en estos meses de presidio, 6 meses concretamente, Hitler escribió su obra Mein Kampf, que tenéis algunos textos de ella al final del tema, que es un absoluto horror, o sea, un alegato hacia todas esas ideas racistas, antisemitas que él tenía. Pues se puede ver todo ese pensamiento totalmente pervertido en esa obra, ¿no? Bueno, desde 1924 Alemania empieza a recuperarse a partir de una mejora en las relaciones internacionales con el Tratado de Locarno y de nuevos fondos de apoyo, o sea, fondos americanos que empiezan a servir para recuperar la economía la economía alemana con la aplicación del Plan Dawes y más adelante el Plan Young, que si recordáis queda paralizado cuando empieza la crisis del 29. Entre 1924 y 1929 la República de Weimar vive una época de cierta prosperidad, el nazismo queda un poco relegado, digamos que hay una mayor aceptación social de la República, hasta que empieza la crisis del 29, que será el gran desastre, el aumento del paro, el cierre de las empresas, la debilidad de la democracia, la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la situación, hará que los nazis aprovechen el momento para llegar al poder. Y bueno, ahí tenéis una muy breve biografía de Hitler antes de llegar al poder. Como veis, él era austríaco, quiso ser pintor en un primer momento, pero fracasó intentándolo en Viena, y esa ciudad parece ser que le repugnó especialmente por su multiculturalidad. En su etapa en Viena, Hitler se volvió un convencido antisemita, rechazó a otros pueblos como el eslavo, etc. Y también se convirtió en pangermanista, es decir, ansiaba la unión de lo que él consideraba todas las Alemanias, es decir, no solo Alemania como Estado, sino también Austria y otras zonas como Alsacia-Lorena, etcétera, de mayoría germana. Así que se mudó a vivir a Múnich y combatió en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, en el ejército alemán. Consiguiendo ciertos ascensos, aunque algo limitados, porque sus oficiales, o sea, los oficiales superiores a él, consideraban que no tenía dotes de mando, que podía llevar a los soldados a una escabechina. Sufrió un ataque con gases químicos y quizá eso influyera en su personalidad, quizá eso radicalizara aún más su personalidad. Cuando despertó del coma, después de ese ataque, cuentan que, en fin,
que le contaron que Alemania había sido derrotada, que había caído el Reich, y que entró en un ataque de cólera diciendo que la República era lo peor que le podía pasar a Alemania, etcétera, ¿no? Se radicalizó, por tanto, aún más y conoció a algunos con ideas parecidas a él dentro o sea, en el ejército alemán. Así que, acabada la guerra, muchos de ellos fueron el germen de estos excombatientes radicales, ultranacionalistas, fueron el germen de lo que luego sería el nazismo, ¿vale? Que él pronto empezaría a liderar y que al que además imprimiría un carácter antisemita aún más fuerte del que ya tenía en origen. Como ya os decía, el nazismo surge con ese Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes en 1919. Hitler se convierte rápidamente en su líder. Y si en un primer momento había surgido con los camisas pardas, a imitación quizá de los camisas negras italianos de Mussolini, si recordáis, estas Sturmabteilung o SA, también conocidas como camisas pardas, esta organización paramilitar pronto tendrá que competir con las SS, que hablaré de ellas más adelante, ¿vale? Que las creó el propio Hitler. Tras el fracaso de ese golpe de Múnich que os estaba diciendo, Hitler cambia de estrategia y el NSDAP optará por intentar tomar el poder no por la fuerza sino a través de la vía democrática, a pesar de ser contrarios absolutamente al parlamentarismo. De hecho, ahí tenéis textos de Goebbels en el que dice que bueno, que van a participar del sistema pero para cargárselo porque no creen en él, ¿no? Hitler, para asegurarse un mayor control personal del nazismo, creará, al margen de las SA, de las Sturmabteilung, creará, o Guardia de Asalto como eran llamadas, las Schutzstaffen, las SS, que eran una guardia personal mucho más cercana a su persona, a la persona de Hitler, es decir, confiaba más en ellos, eran más afectos a su persona, más adictos a su persona, con lo cual es una forma de asegurarse una mayor lealtad dentro del partido, porque había sectores de las SA de los que desconfiaba, porque se habían creado antes de que él llegara al poder. Respecto a la ideología nazi, como ya sabéis, pues se basa en el ultranacionalismo y en el supremacismo racial, la identificación de la raza aria heredera de los primeros pueblos indoeuropeos con la patria alemana y por tanto el rechazo de otros sectores que, como los judíos, los eslavos, etcétera, los que no se consideraba alemanes, independientemente de que vivieran en Alemania. El darwinismo social, es decir, el control de la sociedad para la mejora racial, intentando que la raza no se mezclara con, pues eso, con razas inferiores, con débiles, con minusválidos, etcétera. Va a haber una serie de políticas para intentar conseguir la pureza racial dentro de esa obsesión y esa mitología de lo ario. Esta creencia irracional, digamos, en las ideas racistas, el rechazo absoluto del judaísmo y ese fuerte antisemitismo, ¿no? Considerando a los judíos como el principal enemigo de la raza alemana, el totalitarismo, como vimos en los fascismos, para controlar más el Estado, difundir la ideología, controlar toda la sociedad, una defensa de la guerra y del militarismo, de los valores imperialistas, de la expansión militar de Alemania a costa de otras naciones, el rechazo de la democracia, del marxismo, del liberalismo, de todas esas teorías contrarias al fascismo, en definitiva, y una gran defensa de la desigualdad a todos los niveles, social, racial, política, etc. ¿Vale? Respecto a cómo llega al poder, como ya digo, en los años 20, durante la etapa de recuperación de la economía alemana, el NSDAP no tuvo buenos resultados electorales, o sea, fue creciendo, pero muy poco a poco y no tuvo grandes resultados, pero sí que es verdad que aumentó su afiliación y el liderazgo de Hitler cada vez se reforzó más, hasta el punto de que le dieron el título de Führer, como si fuera una especie de guía o caudillo militar que fuera a guiar al partido nazi a la victoria y a toda Alemania. Ahí tenéis un cartel de propaganda en el que se ve a las SS con su símbolo cayendo como si fueran un rayo contra el dragón que lleva las dos estrellas, la estrella de David del judaísmo y la estrella roja del comunismo, es decir, como si hubiera una coalición de esa bestia que es la coalición entre el judaísmo y el socialismo. Los nazis profundizaron mucho en esta idea a pesar de que fuera mentira, pero en fin, se puede ver esta idea constantemente, esa unión de judaísmo y marxismo. Respecto a la crisis de 1929,
Cuando empezó esa crisis, como ya os digo, es cuando los nazis van a empezar a sacar tajada de la situación y van a explotarla a su favor para conseguir más apoyos frente a los judíos, a la clase dirigente, a los socialistas, etc. Bueno, como ya os he ido diciendo, la República de Weimar atravesaba graves problemas económicos, el paro, la inflación y cierre de empresas, políticos como la debilidad de los gobiernos de coalición que rápidamente se disolvían y había que volver a ir a elecciones, o sociales, pues el malestar nacionalista, el miedo a la revolución de las clases altas y medias, precisamente ese clima revolucionario entre el proletariado, de nuevo el descrédito de la democracia, es decir, que ya nadie creyera en ese sistema, o que cada vez menos gente, mejor dicho, creyera en ese sistema, y la búsqueda de culpables a la situación, con lo cual los nazis van a ofrecer un programa basado en las ideas racistas, totalitarias o autoritarias, digamos, que va a convencer a muchos de que es necesario un gobierno fuerte, resolutivo, que devuelva el esplendor perdido a la nación, que ataje, que busque culpables como podrían ser los socialistas o los judíos y vaya por ellos, etcétera, ¿no? Así que en las elecciones siguientes va a ir creciendo constantemente el partido nazi. Como veis, en las del 32 consiguen ya casi un 40% de los votos y la mayoría de los escaños del Reichstag, con lo cual ya es la fuerza mayoritaria y llega a crear un gobierno de coalición con otros políticos de derechas. No tiene fuerza suficiente para conseguir un gobierno único. Hindenburg, por su parte, gana las elecciones presidenciales, es decir, no consigue Hitler ganar la presidencia de la República, la jefatura del Estado, por entendernos, pero sí que logran entrar los nazis ya en un gobierno y ocupar ministerios importantes como propaganda, por ejemplo, o comunicación, o el interior, Ministerio del Interior, es decir, el control de la policía, etcétera, ¿no? Con lo cual las SS empiezan a tener cada vez más poder. Viendo esto, van a desestabilizar su propio gobierno, es decir, van a entrar en conflicto con sus socios para convocar nuevas elecciones y ganar aún más poder. En 1933. Ahí tenéis los resultados de estas del 32 que os decía, en los que se ve en marrón como en los principales Länder o estados alemanes ganó en las elecciones legislativas, ganó el partido nazi, mientras que en las presidenciales Hindenburg tuvo más votos que Hitler, con lo cual consiguió mantener la presidencia de la República. Aún así, Hindenburg va a ir actuando cada vez de una forma más personalista, clausurando las cortes, convocando elecciones e incluso será al final responsable de nombrar canciller a Hitler cuando vea que la situación es tan compleja que al final le va a dar plenos poderes a Hitler, ¿no? O sea que Hindenburg también tuvo parte de la culpa. Ahí tenéis los resultados por partidos. En primer lugar estaría el NSDAP, el partido nazi, seguido de los socialdemócratas, ahí aparece como SPD, los comunistas en tercer puesto y ya después de eso algunos partidos de centro-derecha con los que Hitler formará coalición en un primer momento, como el Centrum Católico. En las elecciones del 33, el partido nazi aprovecha la situación de control, pues eso, de la comunicación política, del control de la policía, para amedrentar a los opositores y para conseguir un mayor control en las elecciones, una mayor propaganda, difusión de sus ideas, y además en esos momentos se incendia el Reichstag, el Parlamento alemán, y se culpa de ello a los comunistas, como veis en ese cartel de años después que se sigue recordando el incendio del Reichstag, se seguía culpando a los marxistas. Nada tuvieron que ver los comunistas con el incendio del Reichstag, de hecho muy posiblemente fueron las SS las que lo causaron, pero era una forma de sacar ventaja de esta situación para aumentar el temor rojo, el temor a la expansión del comunismo y conseguir así más apoyos para el partido nazi. Así que bueno, en esta situación Hitler gana con una mayoría aún más aplastante las elecciones sin lograr tampoco la mayoría absoluta, pero sí con una fuerza bastante grande como para que Hindenburg le entregue el poder. O sea, recordad que Hindenburg era presidente de la República y Hitler se convierte ahora en canciller, que sería como el equivalente aquí a presidente del gobierno, ¿vale? El otro era jefe del Estado. Y empieza en estos momentos la dictadura nazi. En estos momentos. Rápidamente Hitler
sin plegarse a las órdenes de... O sea, sin plegarse al Parlamento, lo que va a hacer es aprobar la ley habilitante, que dice algo así como que en esta situación de especial gravedad, de crisis económica, de que el socialismo está muy fuerte, etcétera, tiene que asumir plenos poderes y cerrar el Parlamento para gobernar en solitario. Así que, bueno, con esta ley habilitante, a los 2 días de tomar el cargo, Hitler se carga la democracia. Es decir, le costó mucho menos tiempo hacerlo que a Mussolini en Italia. Prácticamente desde que llega al poder, Alemania deja de ser una democracia. Se suprimen todas las garantías de la Constitución, se reprime a la oposición, empieza el encarcelamiento de los comunistas, socialdemócratas, etcétera, y el partido nazi hegemoniza el Estado, que quiere decir que el partido nazi se convierte en la práctica en la única fuerza permitida y que va a asumir todo el control del gobierno y del Estado, gobernando sin control parlamentario, etcétera. Cuando aproximadamente un año después muere Hindenburg, que lo tenéis ahí en la foto, Hitler aparece dándole la mano, Hitler se proclama el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán, y por tanto deja de gobernar, o sea, gobierna sin ya ningún tipo de cortapisa a su poder, ya no tiene ninguna autoridad ni siquiera simbólica por encima. Recordad que Mussolini en Italia, por ejemplo, siempre tuvo al rey por encima, teóricamente. Hitler ni eso. Hitler fue líder absoluto en Alemania. Ahí tenéis en la foto a Goebbels, que fue casi el número 2 del Reich y que fue ministro de propaganda, un ministerio que fue fundamental para constantemente, desde la censura, desde la difusión de las ideas, carteles, radio, cine, prensa, todo, ir difundiendo ese modo de vida nazi, nacionalsocialista, que llegara a toda la sociedad, ¿no? Impidiendo cualquier opinión en contra. También fue fundamental para ello el control de la educación, etcétera, ¿vale? Así que bueno, avanzamos hacia el totalitarismo, en definitiva, ¿no? Se suprime el Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos, todo obstáculo al ejercicio del poder del partido nazi. Ante esto, pues ya no hay opiniones en contra, o es prácticamente imposible manifestarlas, y además se va a empezar una persecución contra otros colectivos, no solo políticos, sino también étnicos, como los judíos, gitanos, etcétera, o sociales, como por ejemplo los homosexuales, o aquellos que sufren una minusvalía y que por tanto son considerados una parte degenerada de la raza dentro de toda esta visión del nazismo. Va a empezar, pues eso, una supresión de toda la oposición, que ya no solamente irá contra comunistas, anarquistas, socialdemócratas, liberales, que serán encarcelados o llevados a campos de concentración, sino incluso también contra los miembros del propio partido nazi. Y es que Hitler, en 1934, emprenderá una operación que ha sido conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, que por el nombre ya os podéis imaginar a lo que suena. No la confundáis con la Noche de los Cristales Rotos, que es otra cosa que veremos más adelante. En la Noche de los Cuchillos Largos, Hitler ordena a las SS asesinar a cientos de militantes del partido y fundamentalmente de sectores de las SA que se consideraban que no eran del todo afines a la figura del Führer, digamos, que podían en un momento dado conspirar contra él. Algo parecido a lo que hizo Stalin con las purgas de los años 30 contra miembros del Partido Comunista, si recordáis. Así que bueno, una vez ya asegurado el control absoluto en el partido y fuera de él, empezarán las políticas antisemitas. Decir que la persecución de los judíos empezó desde el minuto 1, pero en un primer momento se limitó a propaganda en contra, bombardeo constante de la población de que los judíos eran malos, que etcétera, boicots a sus negocios, pero será a partir de las leyes de Nuremberg importantes cuando empiece la discriminación legal de los judíos, cuando se les retira la nacionalidad alemana, se les impide casarse con los, entre comillas, alemanes arios, o cuando se les pone restricciones legales a la hora de ejercer determinados derechos, se les obliga a marcar sus negocios, etcétera. Poco después se les obligará a llevar la estrella, como veis en el niño de la foto, la estrella de David es la estrella de 6 puntas que les identificaba para evitar que los alemanes no se mezclaran con ellos, y además se les marcaba poniéndoles eso que veis ahí, Jud, judío, para que nadie se mezclara con ellos. Y poco después de eso empezará la primera gran
matanza, digamos, de judíos, que fue la Noche de los Cristales Rotos, en las que de forma indiscriminada se asaltaron comercios, sinagogas, etcétera, barrios judíos de toda Alemania, con asesinatos, detenciones, y encima, igual que se había hecho con el incendio del Reichstag, que se les culpó a los comunistas de ello, se les culpa a los propios judíos de haber causado esta Noche de los Cristales Rotos, cuando claramente habían sido los SA, ¿no? Es decir, los judíos no iban a atacarse a sí mismos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el control del partido nazi sobre la sociedad era ya tan grande a estas alturas que en 1939 se decreta, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, se decreta la segregación, es decir, que los judíos vivan aparte en guetos y siempre mostrando su identificación con la estrella de David para que no se mezclen con los alemanes, no se les aparta físicamente la sociedad. El paso siguiente será cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, las matanzas indiscriminadas que va a haber, sobre todo a raíz de la invasión de Polonia, donde había muchísimos judíos. Va a haber muchísimas matanzas indiscriminadas, fusilamientos, etcétera, de alguna forma descontrolada, digamos, al margen de la ley, hasta que en 1941-42, en la conferencia de Wannsee, los altos jerarcas nazis pactan lo que se conoce como la solución final, es decir, el exterminio masivo, la erradicación del pueblo judío, que dio lugar a lo que normalmente nosotros conocemos como el Holocausto judío. Más de 6 millones, quizás 7 millones, hasta 7 millones de judíos exterminados en los campos de exterminio, valga la redundancia, de Auschwitz, Birkenau, Treblinka, etcétera, ¿no? Así que bueno, trágicamente en la Segunda Guerra Mundial, pues todo lo que ya sonará de las cámaras de gas, etcétera, que ya veremos en el tema siguiente, para que veamos cómo fue escalando la presión sobre los judíos. Decir que no solamente fue sobre los judíos, sino también sobre otros colectivos como gitanos, eslavos, otras razas, pero de forma muy especialmente masiva sobre los judíos, que son sin lugar a dudas los que se llevaron la peor parte de todo este exterminio. Ahí tenéis propaganda antisemita, la que se ve pues empezando desde arriba, esa idea de la puñalada por la espalda, de que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial porque los judíos, con el gorro de la República, ¿no? Es decir, esa representación de la República de Weimar como si estuviera controlada por los judíos, habían traicionado a los alemanes de bien, al ejército alemán, la habían vendido al enemigo, ¿no? Siempre buscando el mal para Alemania. Abajo tenéis una imagen en la que se ve un comercio judío marcado con el judío y la estrella de David, y pone en el cartel en alemán algo así como alemán, no te acerques aquí. No sé si esa es exactamente la traducción porque no sé alemán, pero Deutsche sí que es eso, alemán no vengas aquí, ¿no? Aquí este comercio, lo regenta un judío, con lo cual aléjate. Y ese otro cartel en la Segunda Guerra Mundial, propaganda nazi, en la que se ve como, dice algo así como, detrás de los enemigos, el judío, ¿no? Es decir, quien mueve los hilos del bando aliado que está enfrentado a Alemania, recordemos, es decir, aparece la bandera de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, el que mueve los hilos es el judío, siempre el judío detrás de los problemas de Alemania, como veis. El Tercer Reich, como estamos viendo, consiguió establecer un sistema totalitario a partir del control de la sociedad, el adoctrinamiento en los medios de comunicación, desfiles masivos, el adoctrinamiento a través de la educación también, etcétera, y la afiliación a organizaciones que promovían el ascenso social. Es decir, si tú eras miembro del partido, del Frente del Trabajo alemán, que era una especie de sindicato vertical al estilo de los que vimos en Italia, es decir, que no tenía ningún contenido real como sindicato, lo tenías más fácil para ascender, para ser bien visto, para alejar la sospecha de la Gestapo sobre ti, etcétera, ¿no? Estaría también destacar la organización femenina que buscaba, pues eso, a las mujeres, alejarlas del trabajo y darles un papel social que el nazismo consideraba propio para las mujeres, ¿no? Pues enseñarles labores de costura, de cocina, etcétera, y al mismo tiempo ir promoviendo los ideales nacionalsocialistas en ellas. Del mismo modo que las juventudes hitlerianas, que ahí lo tenéis en la imagen, que promovían actividades al aire libre, de diversión para los niños, actividades colectivas que al mismo tiempo fueran reforzando la pertenencia a este colectivo. Mirad esa imagen a los niños, los que llevan las camisas, bueno, esa especie de camisa o jersey blanco,
son los más jóvenes, los que ya son adolescentes llevan ya las camisas pardas de las SS, pero todos llevan el brazalete con la esvástica y todos alzando el brazo haciendo el saludo nazi, como veis. Es decir, un adoctrinamiento desde que eran muy jóvenes. Tened en cuenta que muchos de estos niños se criaron ya en estas ideas y luego serían soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando se desnazificó Alemania, después de que vencieran los aliados, muchos de estos niños no habían conocido, que en aquel momento ya serían adultos, quiero decir, no habían conocido otra cosa en su vida que la dictadura nazi. Y por eso que muchos de ellos la vieran como lo normal, ¿vale? Por eso para el nazismo era clave la educación desde pequeños. La policía política, las SS van a ejercer todas las funciones de control policial y militar, aparte de acaparar todos los rangos de la administración civil. Y de las SS va a depender también la Gestapo, que va a ser una institución clave para el control social. Es la policía secreta del Reich, del Tercer Reich, dependiente de las SS, y esta policía secreta lo que va a hacer es vigilar, reprender a todos los colectivos políticos, sociales, etcétera, que se consideren peligrosos para el Tercer Reich. De hecho, estos van a ser dirigidos por Heydrich, van a ser los que creen todas las listas de control de los judíos, y van a ser incluso la Gestapo la que va a obligar a los judíos a registrarse en un primer momento, antes de que empiece la gran persecución contra ellos. Con lo cual, la persecución de estos colectivos va a tener como precedente, pues eso, la colaboración activa de ellos mismos, de los judíos, yendo a inscribirse a los registros para que no, es decir, se les va a obligar a hacerlo para que no sufrieran más represalias, y luego ya una vez teniéndolos todos controlados, la Gestapo va a ir casa por casa sacando a cada uno de ellos para llevarlos a los campos de concentración, bueno, primero a los guetos, etcétera. O sea que la Gestapo va a hacer un papel de control de la sociedad brutal, y va a tener un papel clave, por ejemplo, en el Holocausto, ya digo, dirigida por Heydrich, que fue quizá el gran arquitecto del Holocausto, lamentablemente. Ahí tenéis carteles en los que se ve a la izquierda pues cómo se promovieron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, intentando mostrar una superioridad de la raza germana ante el resto del mundo, a pesar de que muchos atletas negros de Estados Unidos consiguieron medallas de oro, y bueno, se intentó ocultar luego esto en la propaganda nazi. O a la derecha, el adoctrinamiento en las clases, en los libros de texto, cómo se ve a los niños identificando los rasgos del judaísmo, con esas narices en esa forma, las orejas, la estrella de David, es decir, que identifiquen al enemigo desde que son pequeños, ¿no? ¿Veis ese adoctrinamiento brutal que se ve en las aulas? Respecto a la política económica del Reich, esto lo paso un poco por encima porque ya lo vimos en el tema anterior, pero se tiende a la autarquía, es decir, al control del Estado de la economía, pero respetando la iniciativa privada, intentando no comprar nada al extranjero y por tanto buscar la autosuficiencia de Alemania, es decir, que Alemania se valga de sus propios recursos, ¿vale? Los nazis confiscarán empresas y empleos a los judíos y se los entregarán a los alemanes arios, digamos, lo cual hará que los apoyos sociales al régimen aumenten incluso, ¿no? Es verdad que las medidas que aplica Hitler van a reducir drásticamente el paro, creando obras públicas, industria pesada, etcétera. Todos estos encargos hechos desde el Estado, a través de las empresas privadas, aumentarán el empleo, a pesar de que van a caer los salarios y las condiciones laborales, debido a la falta de libertades y a la desaparición de los sindicatos. Así que bueno, en definitiva el resultado de la autarquía es que se alcanza prácticamente el pleno empleo, lo cual aumenta mucho los apoyos sociales al régimen, a pesar de que las condiciones de trabajo empeoran mucho y los salarios se reducen. Obviamente, al no haber propaganda en contra y al haber censura, esto no se decía, ¿no? El régimen todo lo vendía como éxitos, simplemente, ¿no? Algunas empresas, como Krupp o Thyssen, dedicadas al acero, se van a beneficiar muchísimo de estos encargos, sobre todo de la industria militar, o otras como Bayer, la industria química, que Bayer, que seguramente os sonará, incluso estuvo involucrada en el desarrollo del Zyklon B, el gas que se utilizaba luego en las cámaras de gas de Auschwitz para el exterminio de los judíos. A día de hoy es conocida por la aspirina, pero tuvo también su participación en el nazismo, ¿no? Así que muchos empresarios sacaron ventaja de esta situación. Y Alemania se convierte, en definitiva, en una gran potencia industrial y sobre todo militar, porque se va a dar una gran prioridad a la industria militar,
Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el presupuesto anual dedicado a la parte del presupuesto de los presupuestos generales del Estado dedicadas al desarrollo de armamento superaban el 58%, o sea que os podéis imaginar cómo creció en menos de una década la industria armamentística alemana y por qué antes de la Segunda Guerra Mundial el Reich estaba ya totalmente preparado para esa guerra, ¿no? Bueno, y eso nos lleva precisamente a hacer referencia a este último apartado del tema, que es el expansionismo del Reich, la política exterior del Tercer Reich. Todo empieza, como sabéis, saltándose el acuerdo de Versalles, el Tratado de Versalles, remilitarizando a Alemania, primero en secreto y luego sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de intentar mostrar que no se estaba haciendo esto. Las potencias democráticas, digamos, hicieron la vista gorda. En un primer momento estaban centradas más en el temor a la expansión del comunismo, a su propia crisis interna con la Gran Depresión, con lo cual ahí veis en una caricatura del momento cómo se van entregando, pues eso, máscaras de avestruz, digamos. Es una caricatura inglesa en la que se critica, pues eso, cómo todos meten la cabeza bajo la tierra intentando no mirar a lo que está haciendo Hitler, ¿no? Dice, consigue tu careta de avestruz para quitarte el dolor de cabeza de Hitler, ¿no? Y así que bueno, es una forma de que todo el mundo esconda la cabeza y que todo el mundo mire hacia otro lado, ¿no? Es una crítica a lo que estaban haciendo los gobiernos de ese momento. Hitler abandona la Sociedad de Naciones para evitar someterse a sus dictámenes y ante esa impasibilidad de las democracias va a aprovechar para ir poco a poco escalando en ese expansionismo del Reich, ¿vale? El primer paso va a ser remilitarizar Renania, el Sarre y toda la cuenca del Ruhr, que por el Tratado de Versalles había quedado sin ejército. El ejército alemán vuelve a marchar sobre esa zona. El ejército alemán, por cierto, a partir de ahora llamado la Wehrmacht, ¿vale? Que lo oiréis mucho en el tema siguiente, en la Segunda Guerra Mundial. Después, la participación activa en la Guerra Civil Española, apoyando al bando franquista. De hecho, ahí tenéis una imagen en las calles de León, como están las tropas, creo que son de la Falange, después de haber vencido la guerra, dedicándole esa calle a la Legión Cóndor alemana, que fue clave para, por ejemplo, las victorias en el frente vasco, ¿no? Y en todo el frente del norte. Así que bueno, veis cómo claramente el apoyo alemán al bando sublevado fue fundamental para que ganara la Guerra Civil Española. De hecho, precisamente en estos momentos se crea esa alianza entre Italia y Alemania, que fue el eje Roma-Berlín, al que luego se sumaría Japón, creando el pacto anti-Comintern o pacto del acero, como se le llamaría también. El Anschluss sería el siguiente paso, que es la ocupación alemana de Austria. Austria es invadida por el Tercer Reich sin disparar un solo tiro. Los propios austríacos recibirían a Hitler como un libertador. Se había consagrado esa unión entre las dos Alemanias que tradicionalmente habían estado divididas. Es decir, muchos austríacos veían como que Austria era parte de Alemania y debía unirse al Reich. Ante esto, las democracias ya se empiezan a preocupar, pero siguen sin hacer nada. Y es cuando Hitler invade la región de los Sudetes, en Checoslovaquia, que es una zona próxima a la frontera alemana, cuando ya se preocupan temiendo que el Reich siga expandiéndose. Después de la invasión de Checoslovaquia, de la invasión de los Sudetes, el siguiente paso sería Checoslovaquia. Y para parar esto, Francia y Reino Unido se unen en una mesa a 4 con Italia y con Alemania para debatir sobre qué hacer. Eso es lo que se conoció como la Conferencia de Múnich. Básicamente, lo que hacen Francia y el Reino Unido, Daladier por Francia y Chamberlain por el Reino Unido, es decirle a Hitler y a Mussolini que no pueden seguir expandiéndose, pero que aceptan todas las conquistas que han hecho hasta el momento, a cambio de que se comprometan a ya no hacer más. Hitler hipócritamente se compromete y el siguiente paso, como era de prever, es invadir Checoslovaquia. Con el apoyo, invadir más bien la zona de Bohemia y Moravia, que es lo que al día de hoy sería la República Checa, con el apoyo del gobierno eslovaco, como gobierno títere. Después de hacer esto, las potencias aliadas se dan cuenta, Francia y Reino Unido se dan cuenta de que Hitler, el enfrentamiento con él va a ser inevitable, con lo cual empiezan a rearmarse, pero Alemania ya es demasiado fuerte. Y el siguiente paso será ocupar
Polonia, que Polonia sí que era aliado de Francia y de Reino Unido. Sabía Hitler que invadir Polonia sería declararle la guerra a Francia y Reino Unido. Por eso busca cubrirse las espaldas firmando previamente un pacto de no agresión con la Unión Soviética, lo que se conoció como el Pacto Germano-Soviético. Ahí tenéis una caricatura británica en la que dice algo así como: os preguntáis cuánto durará la luna de miel, ¿no? Y se ve a Hitler con Stalin como si fueran novios, digamos, ¿no? Ese feliz matrimonio entre dos que siempre habían dicho que tenían una ideología contrapuesta y que al final habían pactado el reparto de Polonia y la no agresión entre ellos, ¿no? Bueno, asegurándose ya las espaldas, Hitler, viendo que la Unión Soviética no le va a atacar y que el frente oriental lo tiene cubierto, invade Polonia en septiembre del 39 y empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. Pero esto ya lo veremos en el tema siguiente. Previamente os pongo una diapositiva. Ahí tenéis ese mapa del expansionismo del Reich. Como veis, en la parte occidental, que lo veis en color anaranjado y azul, la ocupación en el 35-36 de la zona desmilitarizada de Renania, el Ruhr, el Sarre. Después la invasión de Austria en el 38 y finalmente la anexión de los Sudetes en ese mismo año y luego de Checoslovaquia, el protectorado de Bohemia y Moravia y Eslovaquia como región títere con su gobierno propio pero dependiente del Reich. Después los nazis, no lo he comentado, pero invadieron la ciudad de Memel en Lituania y finalmente ya toda Polonia después de asegurarse ese pacto germano-soviético. Más adelante ocuparían también Lituania y muchos más territorios en Europa, pero eso ya lo veremos en el tema siguiente, con la Segunda Guerra Mundial. Gracias por vuestra atención y un saludo.